Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Como todos los sábados nos encontramos visitando a las familias y sobre todo con este lindo objetivo de transmitir, de conocer los valores, los principios y luego también cómo nuestra gente, cómo los matrimonios, cómo las familias se fueron formando, cómo se van encontrando y cómo Dios sobre todo va poniendo en el corazón de cada uno de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, esa gracia tan linda, tan importante que hoy nosotros compartimos a través de este programa. Hoy estamos visitando Laurel, San Lorenzo, Belleyoto Página. Y aquí le visitamos a una familia. Ellos se van a presentar enseguida, ya dirán su nombre y sobre todo de dónde vienen, cómo se fue formando también esta familia y cómo han recibido los valores incluso de sus padres, de sus antepasados. Muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa y en su familia. Queremos conocerle un poco a ustedes. Buenos días, Padre Cabaña. Gracias por traernos esta bendición, esta gracia que no nos esperábamos. Y bueno, me presento. Soy Teodora Galeano, soy del pueblo Caballero, General Bernardino Caballero. Trabajé, estuve al servicio del Señor primeramente cuando era joven en el campo como catequista. Luego, a los 20 años vine acá en Asunción, viviendo con una tía y nos encontramos con mi esposo. A partir de nuestro casamiento, de nuestro matrimonio, nos formamos en la Iglesia Católica al servicio del Señor. Tenemos una historia bien linda y bien largo en la viña del Señor. Bueno, ¿cuántos hermanos eran ustedes en la familia? Sí, mi madre, Florencia, y mi padre, Ladislao Casado, que ya no están con nosotros, que ya fallecieron, y nos quedamos 5 hermanos, del cual uno falleció en época de COVID, una hermana, y nos quedamos 4. ¿Y vos qué número en la familia de los 5 hermanos que eran ustedes? Soy la mayor de los hermanos. De la mandapana entonces, Sargenta. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué te acordás? Teodora me dijiste, ¿verdad? Teodora, sobre todo de tu formación en la catequesis, de tu formación también en tu casa, porque me dijiste que eras catequista luego allá en tu pueblo, Caballero. Sí, tuve una historia como catequista, pero bueno, es un servicio, ¿verdad? Que sin estudio, porque allá no había colegio, pero me animé. Luego ya, mi primera comunión, confirmación, y todo en la parroquia, Amala vende catequista, ¿no? Todo en el pueblo de General Bernardino Caballero ya. Sí, pero digo, eran ahí de la misma familia, tenían sus catequistas, algún señor mala vende la catecismo tu pobre. Era una capillita chiquitita del divino niño, Salvador del mundo. Y nuestro formador era un tío de edad que nos formó y nos animó, pero más nada, no había esa formación que tenemos hoy en día. Claro. Y después me dijiste que fuiste catequista. Teníamos un librito del cual más o menos uno, con experiencia o sin experiencia, uno por lo menos tiene una idea para hablarle a los niños. Ni siquiera sabíamos usar la Biblia en aquel entonces. Fue de muchos años atrás. Claro. No había casi nada. Claro, en ese tiempo. Bueno, vamos a conocerle un poco aquí a tu esposo entonces. Entonces ella presenta a Milan, Deréramo, Guapandé, y así vamos a ir viendo un poco tu historia también. Correcto, padre. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Yo me llamo Julio Zenón, soy misionero, mi pueblo es San Miguel Arcángel, pero hay una compañía
que se llama Virgen del Carmen, pero más conocido como Arazapé. Ahí, sí, ahí yo nací, ahí me crié. ¿Y cuántos hermanos eran? Somos de parte de mamá somos 9 hermanos. 9 hermanos. 9 hermanos. Y de padre, más o menos somos 11, ¿verdad? Porque no le llegué a conocer a todos porque tengo hermanos que vienen en Buenos Aires y así, ¿verdad? Ya. Porque mi papá y mi mamá, ellos no se casaron. No se casaron. No, Sí. no se casaron. Pero estuvieron toda su vida juntos, al final. Yo no me crié con mi mamá ni tampoco con mi papá. Ya. A mí me crió el hermano de mi abuelo, que es mi padrino. Fueron mi padrino de... ¿Y dónde te crió? Ahí mismo ahí San Miguel, mismo en Arazapé, ahí mismo. Y es una compañía como cualquier otro, ¿verdad? La gente se dedica a la agricultura. Sí. Hay alrededor, hay estancia. Mi mamá trabajaba en una estancia con su marido. Sí. Yo le conocí a mi mamá siendo ya grande. Ya. Sí. O sea, de mi chino, eres de tío abuelo de Sí. ¿Y tío abuelo de parte de quién? De mamá. De tu mamá. Sí, ya. de mamá. Tío abuelo de Y a mi papá le conocí a los 11 años. A los 11 años. Cuando él vivía en Buenos Aires, se casó allá con una viuda que es de Arazapé. Y volvieron de Buenos Aires y yo le conocí a mi papá, ¿verdad? O sea que tengo una historia, ¿verdad? Que yo no me crié con mi mamá ni tampoco con mi papá, ¿verdad? Claro. Y después le voy conociendo. Mi mamá vino de la estancia, se ubicó, se hizo para su casa ahí en el pueblo. Y bueno, ahí yo conviví muy poco tiempo con ella. Sí. Y después, a los 13 años, yo decidí, porque quería estudiar, entonces decidí venir en Asunción con... Oye, acuépico la escuela ahí en Arazapé. Sí. ¿Va escuela la oía? ¿De primaria o ahí la secundaria? No, solamente primaria. Sí. Hasta sexto grado acuépico. Hasta sexto grado. Y yo completé sexto grado ahí. Hasta inclusive estuve 2 años como oyente otra vez. Sí, al venir a Asunción. Sí, para venir en Asunción porque había la promesa de que se iba a formar el colegio ahí, ¿verdad? La secundaria. Sí. Pero... por las dudas. Por las dudas. Entonces, para no perder mi año escolar, pues no... Te fuiste otra vez. Repetí. Después ya plazáis. No. Me fui como oyente, ¿verdad? Pero como un alumno normal, ¿verdad? Sí. Y ahí en Arazapé tenían su capillita, perecola. Sí, tenemos la fiesta patronal es la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen, sí, el 16 de julio. 16 de julio, sí, señor. Y ahí todo el mundo nos formamos, ¿verdad? Yo vagamente, ¿verdad? Me acuerdo, ¿verdad? Bueno, mi padrino de bautismo, primera comunión, todo fue la persona que a mí me criaron. Que te criaron. Sí, tu tío abuelo sería, porque me dijiste hermano de tu abuelo. Sí, señor. Así mismo. Entonces, yo a esa persona, chico, yo me acuerdo que yo le decía mamá y papá a ellos, ¿verdad? Claro. Y después de conocer a mi mamá, yo a todo el mundo le decía alegremente que tenía 2 mamás, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cuántos hijos tenían tu tío abuelo ahí donde vos vivías? Y solamente mi mamá. Solamente tu mamá. Solamente tu mamá. Solamente mi mamá, mi abuelo. Y después la familia que a mí me crió, que se llama Ramón y su señora, que en paz descanse los dos, Petrona. Sí. Ellos tuvieron solamente un hijo también. Solamente un hijo. Solamente un hijo también. O sea, la antecedente la orecoea, o sea, la perunga. Y claro, mi papá tuvo muchos hijos, ¿verdad? De muchas, no es solamente de una mujer. ¿verdad? Ya. Sí. Y de parte de tu mamá, entonces vos eran 9. ¿Tu mamá cuántos hijos tuvo? Y 9. 9 hijos. Yo soy el mayor de todos. Vos sos el mayor de todos. Sí. Son 8 varones y una mujer. Una mujer. Sí, solamente una entonces mujer. La Sí. ¿Y qué hacía vos ahí
con tu tío abuelo en la ciudad era entonces. Sí, en el pueblo, En el pueblo. vivíamos en el centro mismo del pueblo y mi trabajo era andar detrás de las vacas, me voy en la chacra a traer los productos, mandioca, así. O sea que hacer es así. Ahora tú ya sé. Pero sí, mi misión era estudiar. Estudiar. Entonces, Quería salir adelante. quería salir adelante y cuando se murió mi madrina, mi mamá, se murió, me quedé solo con mi padrino. Sí. Y él le trajo otra mujer en la casa, y entonces yo decidí Ya. mudarme con mi mamá que ya Sí, vive que ya también, vivía también ahí vivía en el también en lugar. el pueblo, ¿verdad? Y Sí, entonces, sí. y como no había posibilidad de estudio ahí, unos tíos míos me dijeron, bueno, ya será la Paraguay para estudiar. Move yo la Paraguay. Y vine acá en Fernando de la Mora, en la Villa Ibu, cerca de Cura de la Muerte. Ambos años de copo, ¿dónde? 13 años. 13 años. 13 años. Exactamente. Vine, me inscribí en el colegio Santa María de la parroquia Santa María. de la parroquia, Vicaría. sí, estaban los cuando- canadienses, Sí, Vicaría, señor. ¿no? Sí, padre. Me inscribí ahí para estudiar, pero no había caso porque ellos me hacían trabajar mucho. Porque tus ellos, tíos. mi tío hizo, porque ellos tenían negocio Ya. y me hacía trabajar mucho y no había forma de estudiar. Ya. No había, me faltaba hora para estudiar. Aguanté medio año en el colegio y después salí, ¿verdad? Claro, claro. Y me contacté con otro pariente, ¿verdad? Y le dije, yo ya no quiero vivir más con esta Claro, familia. claro. Y él me consiguió para mi trabajo, que es mi profesión. Hablando de profesión de Carpintero. Carpintero. Sí, soy carpintero. Mira, y comenzaste ahí Sí, entonces. entonces él me llevó en la carpintería en Sajonia, donde él trabajaba. Sí. Comencé como ayudante, ¿verdad? Y ahí ya... De bebé ya 15 años me recogí. Sí, 15, sí. 15 y 6. Estando ahí yo me fui al cuartel a los 17 años. 17 años. Sí. O Amor sea, de servir, molan de servicio. se año presentada quinta división de infantería en Curuguatú. Curuguatú, creo. Sí. No la cuenta. Y de ahí me fui a Salto Guaira, Ah, ya. batallón de frontera. Y ahí pues era menos tiempo. Sí, 1 año, 8 meses. 1 año, 8 meses. Sí. Lo mío, otro, 2 años y medio. No, la mayoría año, es 8. 1 año, 8 Ah, meses sí, en no, esa no, época, sí. 1 año, 8 meses. Porque ¿verdad? esos lugares pues eran muy selváticos. Sí, sí, en la Entonces, frontera. pues, así, frontera. sí. Bueno, Sí. así entonces, queridos amigos, estamos visitando aquí en Laureltir, San Lorenzo, a esta familia que cumplen también 44 años y nada lleva de cumplir de 44, matrimonio. Así es que sí. estamos festejando también esta alegría de ellos. Nosotros vamos a volver enseguida con más ñande upukwe pupore. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Ñande Upukwe Pupore. Estamos aquí en esta familia, escuchando un poco el testimonio de la vida. Ciertamente que Ñañe Purutao, Ñañe Monguetá, ¿verdad? De todos los detalles. Vamos a tener un largo programa, pero ciertamente tenemos que ir reduciendo y las cosas más importantes. Ahora nosotros queremos saber un poquitito, Ñañe Purutao, a ver, coña Teodora, ella la apellido Cuacue, con tu futuro esposo en ese momento. Vos viniste hacia Asunción, me dijiste, cuando tenía 20 años. Eras catequista, eres de Yalan de Valle, caballero. Ahí con una música muy linda dedicado a caballero. Caballero pueblo se pepomo pemba. Ahí está, caballero pueblo se pepomo pemba. Bueno, ¿cómo fue para venir hacia aquí? ¿Dónde estuviste? Y después, sobre todo, ¿cómo te encontraste con quién sería tu futuro esposo? Cuando tenía 20 años, bueno, nuestra condición de vida en el campo éramos una familia muy humilde. Entonces yo quería salir adelante y vivía una tía que trabajaba en aquella época acá en Asunción en una fábrica. Esa era mi esperanza de salir adelante, de trabajar y salir adelante. Y viviendo ya con ella, un día miré la foto de su esposo, cuando era joven su esposo, y le dije, y ponaitei coraka ela nemena la setió. Hoy me agüere copete y nieto jaupea nemena. Y no le conocía todavía a mi esposo cuando eso. Y un día nos conocimos y fue ahí el flechazo, ¿verdad? Porque y pona Ivo y la nieto era esa, mande. Oye, ¿puedes decir profecía entonces? Hay cuando ver. Y bueno, nuestra mentalidad de antes era casarnos. El noviazgo de antes era así como estamos ahora y apenas la manito, ¿verdad? Ese era el noviazgo de antes. Y muy rápido nos conocimos y muy rápido fue nuestro matrimonio porque él vivía con su tía y yo con mi tía. Entonces había una necesidad de sobrevivencia ya supe y de ayuda mutua necesitábamos. Entonces fue rápido el casamiento, pero valió la pena, gracias a Dios. Me hizo encontrar un esposo maravilloso que realmente, y más después de formarnos como pareja, después de mucho caminar en la parroquia, formando grupos, nos formamos mejor todavía en el movimiento familiar cristiano, en donde estuvimos 15 años trabajando y con las parejas, por las parejas, con seguimiento y en retiro a full. Y es así que nos formamos y cada día más feliz todavía. Qué lindo ese testimonio. Bueno, y usted entonces, como vos viniste, dijiste a los 13 años, dejó la cuartel, veré, serví. Y después volviendo, ahí sucedió eso que está contando hoy Teodora. Esa fue una anécdota muy... No. Lo que ella nos contó, ¿verdad? Un pequeño detalle. Mi abuelo, finado abuelo, se casó con su tía. Ya. Entonces ellos vivían en Herrera y ella vivía con ella y trabajaba en la misma fábrica que su tía, ¿verdad? Yo después de salir del cuartel me fui a trabajar en Itaipú. Sí. Y estaba comenzando, años y nada, entonces Ñañe Monguetá, 78, ¿cuál era? 77, 78. Nosotros sí. Nos casamos en el 80. En el 80, sí. Ambas ella pues Itaipú, ¿ves? Y yo estuve trabajando adentro, estuve 2 años y un poquitito trabajando en donde era el canal de desvío, para el canal de desvío. Mira, sí, yo estuve... año veo en Bocapúa, pues canal, ¿verdad? Y después de salir ya creo 77, que fue... No. ¿Más? No, más. 79, 78. 80 por ahí. Por ahí. Sí. Porque nosotros nos casamos y sí. En el 80 fue, pero yo ya no estaba ahí. Ya no estaba. Cuando se hizo el desvío, ¿verdad?
Exacto. famoso. Amba ebe ya bomba ebe de más camión. Sí, no. La parte, lo que siempre a mí me gustaba que es la parte de carpintería, armaje. Sí, armaje. nosotros armábamos el armaje, por los hierros se va cargando, ¿verdad? Es como un edificio, ¿verdad? El encofrado, sí, señor. Mira, un poco entonces ese era mi trabajo. Amba de coa, después ya poponaba, no capo, ando, ahí vaina. Por lo menos lo ya poponar, claro, porque salió todo bien, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Volviendo del cuartel, me fui a trabajar ahí. Como yo vivía más allá que acá, rara vez venía cada mes o después de un mes, 15 días venía, y un día mi tía me dijo, hoy mes me voy a presentar también la nevia con mi tía. Y por ahí te la de tía Felipa, sobrina, trabajadora, como por una maitese. Y bueno, le dije, bueno, no hay problema, tía. Y un día vine yo de hacia aquel lado y ella estaba ahí en la casa de mi tía, porque ojo pata y que hay fiesta jave. A la cuenta. Hacía la emboscata. Y tenía a mi prima y otro pariente también, otra chica. O sea que con 4 chicas yo me iba sí, en Fernando de la Mora, en la seccional de Fernando, la fiesta grande. Y ahí nos conocimos, ¿verdad? Ahí va a ver la emboscada, o sea, ya vamos a ir preparados. A ver, buscando capum ayoína, sin bala. Y bueno, y esa fue nuestra historia, ¿verdad? Nos conocimos, sí. Y como ella comentó un poco también que era muy difícil, ella vivía con su tía y yo venía, me iba. Entonces llegó el momento en que pensamos de que tenemos que casarse, porque no necesitamos claro. A alguien para con toda esa experiencia de vida, ¿verdad? Sí. Comenzar, a pesar de que nos casamos muy jóvenes, ¿verdad? Comenzamos esa aventura de casarnos sin pensar 2 veces. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? Solamente uno. Un hijo. Sí, un hijo. Bueno, y de esa experiencia, me dice Teodora, sobre todo porque me dijiste que estudió en los grupos también parroquiales, sí. ¿Qué podés contar un poco de esa linda experiencia y de cuándo comenzaron esa experiencia ustedes? Empezamos en el grupo de oración en la parroquia San Miguel Arcángel, por supuesto, ya viviendo acá en nuestra casa, buscamos en dónde trabajar. Empezamos en el grupo de oración, luego de ahí directamente, en aquel entonces el padre Antonino nos invitó y nos dijo, ustedes se me van en retiro con el movimiento familiar cristiano. Y es así que empezamos esa trayectoria ya en el movimiento familiar cristiano y estuvimos ahí 15 años. Y ahí nos formamos, gracias a Dios, mucho anduvimos por la arquidiócesis haciendo cursos de todo, luego nos formamos como prematrimonial, charlista, tuvimos muchísimas parejas, tenemos anécdotas y anécdotas, ¿verdad?, con las parejas. Y iban a divorciar y nada me formar, güey. Algunos buscaron como mentolatum el grupo familiar, movimiento familiar cristiano, y igual no se separa. Y también las nuevas parejas que se casan y luego se separan, pero es difícil, pero no es imposible mantener una relación de pareja, un matrimonio. Para los que quieren, para los que se animan, ¿verdad? Y lo que ponen de su parte no es tan difícil, y con la ayuda de Dios y la Sagrada Familia de Nazaret, por supuesto. Qué bien. Bueno, ahora queremos escuchar un mensaje. Y después a vos también, Teodora, un mensaje final para las familias, para los matrimonios o para quien ustedes quieran dar verdaderamente. Y especialmente quiero mandar un mensaje para aquellas parejas que viven en concubinado y no se animan a casar.
porque hay una cosa que siempre se dice. Lo vivimos 10, 15 años, ni un día apean a romendaja, oye, separata, o sea que hay... Oye, siempre, ¿verdad? Y yo le animo a esa pareja, ¿verdad? Y no es cosa de otro mundo el matrimonio. Como le comenté hace rato fuera de cámara, ¿verdad? No hay una fórmula especial. La fórmula es amarse, respetarse y ser fiel. Esa es la fórmula mágica que yo siempre encuentro. Y ¿sabe por qué, padre, digo eso? Porque, como ella está diciendo, en el movimiento nosotros encontramos el camino, cosas que nos faltaba como pareja. Claro. Como pareja. En el movimiento encontramos, porque hemos trabajado mucho tiempo con las parejas y escuchando así experiencias ajenas, testimonios, ¿verdad? Uno va cultivando eso, va entresacando las cosas negativas y llevar adelante la cosa positiva. Exactamente. Y gracias a Dios, también en el grupo de oración encontramos buenas personas que nos orientaron en un momento difícil en nuestro matrimonio, ¿verdad? Llegamos al grupo de oración y después seguimos. Ahora estamos en el apostolado de la Rosa Mística, trabajando a full. Sí. Y o sea que hace más de 25 años que trabajamos en la parroquia. Bueno, me dijeron que tiene un hijo. Sí. Mendama. No, todavía. No, todavía. Nieto, entonces, no, todavía. Bueno, y vos, Teodora, ¿qué mensaje le vas a dejar? Mañanita se ve cámara, lleva, y ahí, ¿qué mensaje le vas a dejar? Y lo que a mí me preocupa siempre, porque siempre tenemos esa experiencia, esa historia, y es una preocupación mía especialmente, pero de parte también de mi esposo, porque los dos siempre trabajamos, porque tenemos muchísimas personas necesitadas que no se animan y no van en la misa, no hacen vida de grupo, o que ñande yaray anilla kuyeti ya cerca a niñas a última hora anilla ya desesperan a ella junto a en la iglesia, junto a los sacerdotes y en la iglesia católica, en la Eucaristía. Esa es nuestra vida, esa es nuestra fortaleza, es mi preocupación. ¿Por qué? Porque, Padre, siempre tenemos nuestros hermanos enfermos que a última hora que no van a misa, no se acercan a la iglesia, y dicen, peje camina she paí, mo piola paí, mo bellapomina she la extrema unción, bellapomina she la responso, y no van en la iglesia. Yajana la topao, becha hermano fuera. Yajana la celebración jape, da lo mismo, ya cercana a la ñan de yarare, ya kuyeti. Ese es mi pedido y mi preocupación de siempre, que mi consulta a los sacerdotes siempre, paí. Me siento impotente porque a última hora nuestros hermanos se desesperan, a última hora pemaos que cañan de yarape. No esperemos a última hora, por favor. Ese es mi mensaje, Padre. Bueno, muchísimas gracias. Entonces aquí, 44 años, ¿verdad? De testimonio, qué lindo. Desde Caballero y desde San Miguel. Misión, especialmente, sí. Para eso digo Arasapé. Arasapé. En duda se ve de terapia, Arasapé. Entonces, San Miguel, Misiones. Así que les agradezco que me hayan recibido y sobre todo este lindo testimonio que ustedes han dejado y siguen ofreciendo también para nuestra comunidad. Y ahora, queridos amigos, dejamos la bendición final. Entonces, para todos ustedes también, que el Señor les acompañe siempre en su vida, en su familia, en su matrimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, entonces ya saluda y mía, lleva a la gente con más ñande upukwe pupore.